Un aporte más de este estudio nos muestra una forma de enfrentar los desafíos que plantea la ausencia de referentes para la evaluación de las condiciones de la oferta, prácticamente en cualquier nivel educativo. Las evaluaciones de logro escolar que realiza el INE están, como es sabido, alineadas al currículum nacional. De ahí que los propósitos educativos que éste define, o en la terminología actual, los aprendizajes esperados que plantea, constituyen un marco de referencia para la evaluación de los resultados de aprendizaje. Desde luego, el que exista este referente, el currículum, no hace menos complejo el camino que es necesario recorrer para llegar a evaluar con propiedad técnica contenidos relevantes del currículum nacional, pero sí supone, creo, un referente del cual partir y con el cual confrontar los hallazgos de las evaluaciones. Tenemos un currículum que nos dice hacia dónde se supone que deben de llegar nuestros alumnos. No es el caso. A diferencia, las condiciones necesarias a un nivel básico o incluso idóneas para la enseñanza y el aprendizaje no están establecidas en la mayoría de los casos, no están establecidas en ningún lado, no están establecidas en ningún documento, no están expresamente formuladas. Y ello no necesariamente por omisión, sino porque no es evidente qué condiciones son las que resultan per se más favorables tanto para la enseñanza como para el aprendizaje, ni qué condiciones funcionan bien en un contexto y no en otro. Como es fácil advertir, esta situación hace particularmente difícil establecer los parámetros para la evaluación, aquello con lo que se tendrá que contrastar una realidad observada para poder formular un juicio valorativo, un juicio que indique si el estado de cosas observado es adecuado o no. En el estudio sobre condiciones para la enseñanza y el aprendizaje en la educación preescolar, estos referentes se toman en buena medida de los estudios sobre la calidad en este nivel educativo realizados en otros países, de las recomendaciones de agencias internacionales sobre educación de la primera infancia y de lo que la propia normatividad del sistema educativo mexicano establece. En conjunto, estos elementos brindan, si no parámetros inequívocos para juzgar la calidad de la educación preescolar en el país, sí referentes diversos para avanzar en esta dirección. Ahora bien, esta cuestión se relaciona con otra aportación del estudio que, junto con su indiscutible relevancia, me suscita muchos interrogantes. Esta cuarta aportación es la definición de un eje central en la indagación, o en otros términos, una hipótesis que atraviesa el estudio en su conjunto, que las condiciones para la enseñanza y el aprendizaje son diversas si se atiende a las modalidades socioeducativas, y digo socioeducativas para englobar rasgos que tienen que ver con el modelo educativo que caracteriza cada modalidad, preescolar, general, indígena o comunitario, pero también con características del contexto en el que se ubican o al que atienden. Esto es el medio de adscripción urbano-rural, el control público-privado o el nivel socioeconómico promedio de la población. Repito, la hipótesis que atraviesa este estudio es que las condiciones para la enseñanza y el aprendizaje son diversas y más aún que estas condiciones son particularmente deficitarias en las modalidades que atienden a la población en desventaja social o en mayor grado de vulnerabilidad. El eje de análisis que atraviesa el estudio es pues el de la desigualdad social y educativa, como ya se ha señalado, y como constituye al final pues una de las conclusiones más fuertes de este estudio. El informe da cuenta de manera sistemática de condiciones de desigualdad que por lo general afectan a las modalidades que operan en los contextos más precarios, tanto en el medio urbano como en el rural. Es decir, ahí donde la oferta educativa debería estar especialmente enriquecida, es precisamente donde se advierten las principales carencias, los déficits que se pueden inferir a partir de las variadas fuentes que informan los referentes para la evaluación de los que echa mano este estudio. En este sentido, el estudio arroja resultados que se suman a los que consistentemente ha mostrado el INE en todos sus estudios previos. Esto es, las diferencias en la calidad de la educación entre las modalidades educativas de todos los niveles que constituyen la educación básica. Ahora bien, las modalidades mismas son diferentes entre sí en mayor o menor grado. Parte de su diferencia responde a características específicas de la población a la que atienden, población indígena, habitantes de localidades pequeñas y aisladas, etcétera, y para la que pretenden ser pertinentes. Cabe entonces preguntarse, ¿las diferencias entre modalidades escolares se deben entender como expresión de desigualdad? ¿Hasta qué punto son aceptables ciertas desigualdades y cuándo se oponen a la equidad? Si algunas, o en general, las diferencias entre modalidades escolares en cuanto a insumos, procesos y resultados son a la vez desigualdades,
¿Bajo qué condiciones la atención a la diversidad que esas modalidades pretenden se traduce en desigualdad? ¿Cómo abordar, si ustedes quieren, esta ya es una pregunta que tiene más que ver con la experiencia misma de haber participado en el diseño de este estudio? Es una pregunta que tiene que ver con cómo abordar la evaluación de una oferta escolar que no es homogénea. ¿Qué ámbitos y objetos de los potencialmente evaluables admiten evaluaciones comparativas? Me voy a saltar una cita que hacía en aras de abreviar, pero sí me pregunto pues si puede haber parámetros o estándares contra los cuales comparar realidades diversas, si es posible y necesario establecerlos. ¿Qué es lo básico o lo mínimo? Que creo que coincidimos pues en algunas preocupaciones en el servicio educativo. ¿Cómo definirlo si es que se aspira a contar con estándares para la evaluación de la calidad de la educación o de la medida en que se concreta el derecho a la educación? Frente a lo básico o lo mínimo, ¿tiene sentido formular también lo óptimo? ¿Puede esto expresar las aspiraciones a largo plazo del sistema educativo? ¿Cómo plantear el avance hacia el logro de estándares óptimos, asumiendo que en el corto plazo son utópicos? ¿Estos cuestionamientos son pertinentes cualquiera que sea el objeto de evaluación o lo son solo para los que dan cuenta de las condiciones o características de la oferta educativa? Este informe, desde mi punto de vista, provoca y a la vez puede ser leído con preguntas como estas. Estoy segura que se requiere más que este estudio para responderlas, en el caso específico de la educación preescolar, pero que los hallazgos que aquí se muestran pueden constituir un valioso referente para avanzar en la construcción de esas respuestas. Respuestas que contribuyan a informar mejor las propias evaluaciones, pero también y sobre todo la definición de políticas de mejora de la calidad de la educación preescolar. La propuesta de líneas de investigación y estudio que ayuden a responder las múltiples preguntas que el estudio plantea a partir de sus resultados constituye un aporte más que quiero destacar en forma breve. Un estudio como este, sobre un conjunto amplio de condiciones para la enseñanza y el aprendizaje en la educación preescolar, tiene inevitablemente límites en su indagación. Más aún si se considera que por tratarse de una evaluación de gran escala, que buscó ser representativa de la educación preescolar a nivel nacional, debió diseñarse e implementarse un operativo que descansó fundamentalmente, como ya ha sido señalado, en el autorreporte del personal docente y directivo de los centros de educación preescolar, sobre la base de instrumentos de obtención de información que predefinían las variables de interés y sus posibles manifestaciones. Pero el estudio advierte una y otra vez hasta dónde logra llegar y qué preguntas quedan abiertas, por dónde convendría continuar futuros acercamientos al conocimiento y evaluación de las condiciones para la enseñanza y el aprendizaje en la educación preescolar, qué aspectos requieren de indagaciones con otros enfoques, dónde es necesario profundizar y qué sentido tendría hacerlo, qué otras condiciones se tendrían que explorar. En síntesis, para los centros y áreas de investigación de las instituciones de educación superior, este informe ofrece una rica y variada agenda de investigación integrada por temas relevantes que en la medida en que se retomen darán lugar a un conocimiento más rico y detallado sobre la educación preescolar en el país. No sobra señalar que destaco este aporte por las funciones que desempeño en la universidad a la cual estoy adscrita y convencida de que los investigadores constituimos un público destinatario de este informe. Pero no quisiera sugerir que se trata de un documento elaborado para circular exclusiva o predominantemente en los medios académicos. Creo que sus públicos son más amplios y diversos. De alguna forma, la consulta constante que a lo largo de la elaboración de este informe se hizo a autoridades educativas, así como a personal docente, directivo y de apoyo técnico, queda reflejada en un documento que a todos estos actores les será resonante.